Bienvenidos sean todos a este curso de Lección Divina y Salmos. Es un curso que dentro de nuestro itinerario como discípulos misioneros, como estudiantes de la Escuela de Discipulado y Misión del Centro Arquidiocesano de Evangelización, pretende ser una herramienta para entrar en la dinámica de oración con la palabra de Dios. Y qué bueno entrar en esa dinámica de acercarnos de una manera orante, atenta, contemplativa de la palabra de Dios, que con este libro de los Salmos. Es decir, es muy bueno que podamos utilizar este libro como herramienta de oración. Por dos razones principalmente, porque en sí, en ella está condensada, en esos libros están condensadas la historia de la salvación y está condensado también el sentir de la oración del pueblo de Israel. Tanto así que la Iglesia ha asumido, por eso es la segunda razón, los salmos como parte de su oración también oficial. Y entonces, esta gran riqueza que nos ofrecen estos textos canónicos, pues nos pueden ayudar a entrar en una dinámica distinta, nueva y cada vez más eficiente de oración. Al acercarnos a los salmos, nos vamos entrando en esa dinámica de hacer la oración vida, en esa dinámica de establecer un contacto con Dios y hacer que nuestra vida sea también una vida de oración, un clamor a Dios que nos ama. Entonces, en la sesión anterior, que fue la primera, la de la introducción, pues comentamos un poco la estructura de los salmos, los géneros literarios que pueden aparecer en ella, los autores y algunos elementos claves que nos pueden ayudar a movernos y a localizarnos en este libro, en la Sagrada Escritura. Y ahora lo que pretendemos en esta sesión es poder entrar en eso de cómo orar con los salmos. Entonces voy a dar algunas herramientas que nos pueden servir. Como la herramienta que utilizamos con la lectura del libro de la introducción de la Biblia de América sobre los salmos, ella nos pudo ampliar un poco lo que aquí más o menos pudimos atisbar sobre los textos bíblicos, sobre los salmos. Entonces, qué bueno que podamos identificar esta realidad y estos libros e ir también profundizando en estos elementos que sin duda van a ser importantísimos al momento de encontrarnos con el texto, al momento de poder entrar en oración con él. Entonces, bienvenidos y vamos a hacerle entonces con ánimo a esta segunda sesión que se llama la oración de los salmos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que entender cómo es la relación del pueblo de Israel con Dios. Hay muchas religiones en el mundo y muchas experiencias religiosas, muchas experiencias de fe. Y en muchas de ellas el Dios o la deidad o el ser superior en la que muchas personas creen es un Dios lejano, en el que Él es superior y que solamente nosotros nos acercamos a Él de manera para alabarlo, pero de manera mínima, puesto que Él todo lo puede y todo lo sabe. Pero no hay una relación cercana y ese Dios se mantiene como en medio del misterio y de lo inconocible. No hay una relación profunda. En el pueblo de Israel y en el cristianismo también, nuestra relación con Dios es totalmente distinta, porque nuestra relación es una relación personal. Es, es Dios quien se acerca a nosotros, nos hace su pueblo y nos habla el corazón. Es decir, a diferencia de otras religiones y de otras experiencias de fe, nosotros como cristianos y los judíos también creen en ese Dios que entró en contacto con ellos, que quiere encontrarse con ellos, que quiere entrar en diálogo. Y entonces la esencia de la relación que hay entre los judíos y Dios y entre los cristianos y Dios es una relación personal, es Dios en persona. Entonces allí, en esa clave, en la clave de que estamos hablando de persona a persona, hay un texto lindísimo del libro del Éxodo cuando nos habla de la oración de Moisés, cómo hablaba Moisés con Dios. Y dice que Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con otro amigo.
como quien lo ve cara a cara. Y entonces aquí las palabras y la oración pues ya no es una especie de experiencia distinta en la que nosotros más o menos comentamos nuestro plano, sino que es una súplica, es un entrar en contacto y hablar así como tú y yo hablamos. Y esa es la experiencia distinta de oración que tiene el pueblo de Israel. Es un hablar desde la existencia, es hablar desde lo que se está viviendo, es hablar de lo que somos, de lo que tenemos, porque creemos que Dios está en medio de nosotros, porque creemos que Dios está haciendo historia con nosotros y en nosotros. Entonces esa relación se da en una relación, en una oración personal. Es decir, es como cuando tú tienes contacto con alguien, que tienes mucha confianza con una persona, la conversación y lo que tú compartes de tu vida es mucho más detallada en cuanto que tú conoces a la persona y le tienes confianza. Entonces, si te aparece un señor en el banco, pues tú no le vas a contar toda tu vida en la fila del banco. Pero si es un amigo tuyo, tú eres capaz de descargar en él todas tus preocupaciones y tus circunstancias que te acontecen. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel, como reconoce en Dios no solamente el trascendente, el poderoso, el que está por encima de nosotros, lo reconoce, eso es verdad, pero a su vez reconoce que ese Dios que es arcano, que es poderoso, que es de otra dimensión, me refiero a que es divino totalmente, ese Dios se hizo persona, se hace cercano y nos tomó como pueblo. Entonces, a ese Dios es que nos referimos y a sí mismo es que se dan las relaciones de oración. Por eso el pueblo de Israel es un pueblo que sabe orar, porque es orar con ese Dios, es hablar con ese Dios que ha entrado en la historia de los hombres, que ha entrado en la historia de su pueblo y la ha convertido en historia de salvación. Por eso la oración judía es la oración de un hombre que se dirige no solamente a la eternidad, sino que es alguien que se dirige a un ser personal, a alguien que está cercano. Es poder reconocer su historia en ese Dios que intervino en la historia. Por eso la oración de los salmos se va a ver reflejada por sentimientos, por emociones, se va a ver reflejada también por la misma historia del pueblo, porque el que Dios haya intervenido en su historia, el que los haya tomado como pueblo, se convierte en un hecho salvífico, pero también en un hecho de relación. Entonces, allí hay una relación en que yo me estoy encontrando con un otro. Entonces estamos hablando de un diálogo, de entrar en la presencia de Dios, no simplemente como para reconocerlo como Dios, sino reconocerlo como el que está junto a nosotros, el que vive con nosotros. Por eso los salmos incluyen toda la realidad existencial. Y si tú lees salmos, hay salmos en donde hay un grito y en donde se le dice a Dios, ¿dónde estás? Por ejemplo, el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O el Señor está airado con nosotros, el Señor nos apartará su vista de nosotros. Ese tipo de expresiones hablan de cómo el hombre entiende la cercanía de Dios, pero además entiende que Dios está escuchando y que está dialogando con él, y entonces por eso cuenta su experiencia, por ejemplo, de enfermedad, de dolor, de muerte, de alegría, de gozo. Entonces, este tipo de oración es muy importante y muy interesante porque ya nos enseña algo de cómo orar y ya nos explica que la oración se tiene que dar en los términos de la persona, de encontrar a Dios como persona, a Dios que es relación en sí mismo. Por eso nuestra oración tiene que ser totalmente distinta, porque nosotros reconocemos que Dios es relación, tanto en la Trinidad, es decir, en la Trinidad inmanente, en la Trinidad que ha existido desde el principio, como en la realidad, en la Trinidad que se nos ha confiado.
que se nos ha revelado, perdón, en esa relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya se nos habla de que Dios es un Dios de comunión, de relación. Y nosotros, que hemos sido creados a su imagen y semejanza, participamos de ese carácter de relación de Dios con nosotros. Y entonces voy a dar 8 consejos que nos pueden servir para entrar en oración con los salmos. Ya habiendo hecho toda esta antesala y todo este marco de cómo es la oración en un judío, cómo es la oración de los salmos, cómo debe ser la oración del creyente. Y entonces la primera técnica, por decirlo de una manera, o el primer consejo de cómo orar con los salmos es aprenderlos de memoria. ¿Por qué la memoria? Porque la memoria es la forma en la que se transmitieron los salmos. Y los salmos pasaron de generación en generación en memoria. Y esto nos ayuda a interiorizarlos mucho más. Obviamente, pues no nos vamos a aprender los 150 salmos del Salterio, pero sí podemos identificar algunos que nos puedan gustar y estos llevarlos a la memoria. A veces nosotros mandamos a recoger la memoria y decimos, no, ¿para qué la memoria? Un cierto personaje de la historia de la política colombiana dijo, ¿para qué la memoria si existe Google? Pues en la oración es necesaria la memoria. Y en esta experiencia de los salmos, pues yo les invito a que memorizar un salmo, memorizar 2 salmos, nos va a ayudar muchísimo porque nos va a ayudar a entrar en la dinámica del salmo, nos va a ayudar a entrar en ese misterio profundo de la poesía. No es fácil aprender a cantar y hablar los salmos y a rezar los salmos porque ellos están escritos en otra forma de poesía totalmente distinta a nosotros, pero ellos han sido escritos para ser cantados, para ser recitados, para ser aprendidos. Y entonces, para aprender a encontrarle sentido a los salmos, aprenderlos de memoria, ya nos va generando mucha familiaridad con ellos. Es poder servirnos de la memoria como un trampolín para poder descubrir esa realidad tan profunda de los salmos. Es poder descubrir cómo a través de la memoria podemos hacer mención de los salmos y podemos hacer nuestra una oración. Todos nosotros, por ejemplo, conocemos el Salmo del Buen Pastor. Y ese salmo, en momentos difíciles, mucha gente lo hace y siente, por ejemplo, en sus momentos difíciles que Dios es su pastor, que Dios está con él, que le está acompañando. Por eso, aprenderse los salmos de memoria nos puede ayudar muchísimo, porque ellos nos van a ayudar a ir reflejando un poco esa experiencia. A veces nosotros, como ya lo decía, decimos que la memoria no es necesaria, y sí es necesaria. Recordar un salmo nos puede ayudar a ir orando, por ejemplo, de camino, o aprenderlo con música. Muchos de los salmos tienen musicalización, y en el mundo y ahora con las nuevas plataformas, pues con el YouTube, con Spotify, con Deezer, bueno, con todas las plataformas de música, pues podemos buscar los salmos y hay millones de interpretaciones musicales, tanto en español como en otros idiomas. Entonces nos ayuda mucho para poder entenderlos. Lo segundo es que leer los salmos nos ayuda a aprender la Biblia. ¿Y por qué? Porque muchos de los salmos se van a convertir en una historia, van a recontar la historia de la salvación, van a ser recuerdo y memoria en oración de lo que ya está escrito. Son una síntesis, algunos dicen que son una síntesis de todo lo que ya está escrito en la Biblia. Solo que, como decía San Atanasio, en los salmos encontramos todos los géneros literarios y todas las formas históricas y las formas en las que se encuentra la Sagrada Escritura. Encontramos profecías, encontramos sentidos históricos, encontramos sentidos sapienciales y todos estos géneros que aparecen en la Sagrada Escritura. Por eso los salmos en parte
cantan lo que la Biblia nos cuenta. Eso lo dice San Atanasio. Los salmos cantan lo que la historia cuenta. Entonces, aprender los salmos entonces nos ayuda también a tener un panorama general de la Sagrada Escritura. Y esto es muy interesante, porque tras de que estamos orando, tras de que estamos viviendo una experiencia de fe, estamos también aprendiendo y conociendo del resto de la Escritura. Hay salmos que nos pueden ayudar a conocer personajes, que nos pueden ayudar a conocer experiencias del pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando tú vas al Salmo 136, 137, junto a los canales de Babilonia nos parecía llorar con nostalgia de Sion. Cómo cantar un cantar de Sion en tierra extranjera. Eso ya nos remite inmediatamente a la deportación a Babilonia. Y entonces aprender los salmos ya también nos ayuda a entrar en esa dinámica de conocer la Biblia y a entender la Sagrada Escritura. Ahora, otro consejo que doy para poder entrar en esa dinámica de oración con los salmos es profundizar en ellos. Y profundizar en ellos con buenos comentarios sobre los salmos. Y ahora por internet hay infinidad. Les recomiendo uno, los comentarios de los salmos de San Agustín. Él hizo una serie de comentarios sobre los salmos extensa, pero muy rica. Es decir, yo creo que es una de las síntesis sobre los salmos más importantes que se han podido hacer. Además, por ejemplo, nuestras Biblias de estudio tienen comentarios sobre los salmos. Es decir, hay muchas formas, tanto impresas como digitales, que nos pueden ayudar a entrar en esta dinámica de conocer mucho más los salmos. Entonces llevamos tres consejos hasta el momento. El primero es memorizar. El segundo es aprender Biblia, aprender de los salmos, que los salmos nos enseñan la historia de la salvación. Y la tercera, estudiar los salmos. Estudiar los salmos nos va a dar también un horizonte nuevo, porque sin duda el estudio de los salmos no es oración, pero le da solidez y le da objetividad. Vale la pena tener en cuenta estos sentidos, este sentido de estudio también y de profundización en los salmos. Ahora, otro consejo que les doy para poder entrar en esta dinámica de oración con los salmos es reconstruir la situación de vida. ¿Y cómo así reconstruir la situación de vida? Es decir, los salmos suelen referir hechos, expresar sentimientos, experiencias religiosas. Cuando te acercas a un salmo, qué bueno hacernos esta pregunta: ¿qué estaba sintiendo el salmista? ¿Cuáles eran los sentimientos de quien escribió el salmo? ¿Qué podría estar viviendo esta persona? ¿Qué podría estar viviendo el pueblo en esta situación que se nos está contando? Eso ya nos ayuda a entrar en profundidad al texto, nos ayuda a vernos también de una manera u otra en el texto. Al final les voy a recomendar la lectura de la carta de San Atanasio a Marcelino, San Atanasio de Alejandría a Marcelino, sobre los salmos, y él va a utilizar una expresión muy linda: los salmos son el espejo del alma. Y entonces allí vamos a encontrar almas, historias, personas, y esto nos puede ayudar a identificar una buena realidad para podernos acercar a los salmos. Luego, yo les invito a que aprendamos a triturar. Entonces el quinto consejo es triturar los salmos. ¿Y cómo así triturar los salmos? Es decir, detenernos en lo que más nos gusta. A veces cuando hacemos lección divina, se nos invita a que nos quedemos en una frase, en una palabra, en un versículo que nos haya gustado. Esto nos ayuda a desmenuzarlos, a entrar en esa dinámica de contemplación de los salmos. Aprender, por ejemplo, versículos de los salmos nos puede ayudar a identificar algunos momentos de nuestra vida y algunas formas de oración. Les cuento una experiencia muy personal. Cuando me voy ya a la cama, que ya me voy a acostar a dormir y ya he apagado todo y ya estoy arropado, cobijado, recito esa parte, ese salmo o ese versículo de ese salmo: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces dormir tranquilo. Y ya me acuesto.
Eso es una forma también de orar con los salmos. Es triturar y entrar en esa dinámica de poder ir en los momentos de nuestra vida, desmenuzar, profundizar en un salmo. Cuando, por ejemplo, no encuentro luz para, para una situación que estoy viviendo, cuando necesito que Dios me ilumine, pues qué bueno, por ejemplo, recitar: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Es decir, ese tipo de experiencias nos pueden ayudar. Meditar un salmo es preguntarnos: ¿por qué este salmo me llamó la atención? ¿Por qué este versículo? Eso también nos habla a la vida. A veces uno se detiene en las cosas que de una manera u otra le van a servir a uno. Entonces, el quinto consejo es triturar los salmos, es decir, detenernos específicamente en ellos. Y un quinto consejo es cristificar los salmos, es decir, leerlos en la clave de Cristo. ¿Y cómo se hace esto? Cristificar los salmos es hacer, por ejemplo, que Cristo le haga esa oración al Padre. ¿Cómo así? Cristificar los salmos significa leerlos en la clave de Jesucristo. Leer los salmos en clave de Jesucristo es leerlo como historia de salvación. Y entonces, por ejemplo, el Salmo 117 dice: la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Y este mismo salmo lo van a utilizar San Pedro, por ejemplo, en la predicación del día de Pentecostés. A ese que ustedes mataron y crucificaron, Dios lo constituyó en Señor. Porque como dice el salmista, dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, con el capítulo 3, como dice el salmista, Él fue constituido Señor. ¿Por qué? Porque la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Entonces, aplicar los salmos a Jesucristo también nos va a ayudar mucho. Pero también cristificar los salmos es poner a Jesucristo en el yo del salmo, es decir, identificar al salmista con Jesús, es decir, identificar los sentimientos del salmista y poner a Jesús a hablar, como por ejemplo con el Salmo 21, que lo vamos a ver en este encuentro. Es decirle a Jesucristo que hable a Dios, la voz de Cristo al Padre. Pues sin duda Cristo también oró con los salmos. Hay una cosa muy linda. Yo he escuchado en algunos momentos de oración que algunas personas dicen: Señor, ponemos nuestros labios para que tú le hables al Padre. Al fin y al cabo Él es el intercesor, el gran mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, para que tú le hables al Padre. Qué bueno que cuando nos vayamos a acercar a los salmos, pues podamos poner los salmos en nombre de Cristo, en la boca y en la voz de Cristo, para que Él se los diga al Padre. Pero también podemos cristificar los salmos dirigiéndoselos a Él, al mismo Jesucristo, nuestro Señor, para que Él sienta la oración de nosotros como iglesia, la iglesia que se dirige a Cristo para santificar el día y para hacer de su día una alabanza a Cristo, Señor de la vida, Señor de la historia de la salvación. Y ya entramos en esta dinámica diciendo que cristificar los salmos en clave de ponerlos en la boca de Cristo al Padre, pero también ponerlos en la boca de la iglesia hacia Cristo. Y entonces es sentir con la iglesia. Y hemos de procurar, cuando hablemos y cuando salmodiemos, cuando recitemos los salmos, hacerlos con el sentido que la iglesia los hace. Y entonces para esto es muy rica la liturgia. La liturgia nos va a ayudar a entrar en dinámica de oración con el texto, con los salmos. Por eso en cada celebración eucarística, por ejemplo, hay un salmo de respuesta que en parte como que se enmarca en toda esa dinámica de la liturgia de la palabra, del evangelio, de la enseñanza del domingo. Pero también hay un elemento muy interesante y es la liturgia de las horas. A veces nosotros no conocemos esta experiencia y a esto también apuntamos en el curso. Más adelante vamos a aprender a orar con la liturgia de las horas, en donde la iglesia hace suya la oración de los salmos para interceder, para hablar en Cristo y con Cristo al Padre, para interceder y santificar el día.
Y por último, imitemos a María. El octavo consejo es imitar a la Virgen María porque ella es modelo de nuestra oración. Y a mí me parece muy linda la expresión que dice San Agustín en uno de sus comentarios. Dice que María es nuestra tamborilera, es decir, la que está ahí tocando música con nosotros. Ella nos ayuda a entrar, a afinarnos en esa dinámica de los salmos. Por ejemplo, el Magnificat es una oración de los salmos. Y María ha tomado en sí cuando vayamos a ver el Evangelio de San Lucas y hablemos de ese himno hermosísimo del Magnificat que se lo atribuimos a María, nos vamos a dar cuenta que en sí es un salmo, es un himno que fue recopilado de muchos salmos, de muchos cánticos que habían en el pueblo de Israel y los condensaron en uno solo y lo ponen en voz de María. Y cuando María lo canta diciendo la obra que Dios está haciendo en ella. Y esta es nuestra experiencia. El rezar los salmos, recitar los salmos, cantar los salmos, tiene que cantar nuestra propia experiencia. Cuando yo digo que el Señor es mi pastor, nada me falta, que en verdes praderas me hace recostar, es porque yo en mi vida siento que Dios es mi pastor. Que cuando yo pida misericordia, diciendo misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, como en el Salmo 50, 51. Allí estamos entrando en esa dinámica de reconocer a Dios que me trata con misericordia, que me ama. Cuando recitamos el Salmo 150, en donde ponemos a toda la creación a cantar las alabanzas de Dios, pues es mi corazón y es mi vida que está dando gracias a Dios. Cuando recitemos el gran Jalel, el Salmo 117, que digamos, porque grande, porque infinita es su misericordia, pues que podamos descubrir que eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en nuestra historia. Entonces estos 8 consejos nos pueden ayudar a identificar y acercarnos mucho más a los salmos, a empezar una dinámica de oración, de estudio y de familiarización con ellos. Para complementar entonces lo que hemos dicho, les invito a leer la carta de San Atanasio de Alejandría a Marcelino sobre los salmos. Es un comentario bellísimo. Yo creo que le vamos a sacar mucho provecho. Y para dar razón entonces de esta lectura, pues vamos a hacer como una especie como de esquemita. Cada uno escribirá los puntos o las frases que más le gustaron de esta carta y que cree usted que le pueden ayudar en la lectura de los salmos. Siendo así entonces, les invito a que estos 8 puntos nos puedan ayudar a vivir nuestra experiencia y a complementar lo que estamos viviendo en nuestro curso. Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad.